La segunda sala entra en sesión. Alegatos de admisibilidad, causa rol 3249, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 12 de la ley 17.322, presentado por Pedro Vera Valtier. Tiene la palabra el señor relator, José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. A través de la resolución de esta segunda sala del pasado 2 de noviembre, se dispuso llamar a las partes a alegar en torno a la admisibilidad del requerimiento en causa rol 3249, el que fuera acogido a trámite con fecha 18 de octubre, oportunidad en que se suspendió el procedimiento que se sigue actualmente ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, que le sustenta. La acción ha sido deducida por don Pedro Vera Valtierra, solicitando la inaplicabilidad del artículo 12 de la ley número 17.322. Reseña que en junio de este año el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago decretó en su contra apremio consistente en arresto por 3 días si en el acto de su detención no pagare la suma de 12 millones de pesos en razón del cobro de cotizaciones previsionales descontadas y no enteradas. Expone que la norma impugnada, al permitir el despacho de dicha orden de intimación en su contra, implica la privación automática de su libertad por deudas que se extienden desde marzo de 1996 a diciembre de 2002, pero con la circunstancia de que asumió la representación legal de la empresa demandada recién en septiembre del año 2002. Así, de esta forma, dando aplicación al precepto impugnado, se violentaría lo dispuesto en los artículos 1 y 5 de la Constitución Política en relación con el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 7, párrafo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos y finalmente el artículo 19, numerales 3, 7 y 26 constitucionales. Pues, no obstante nacer las personas libres e iguales en dignidad y derechos, la norma impugnada afectaría en su esencia el contenido del derecho a la libertad personal, ya que permitiría el despacho de órdenes de arresto en procesos por cobro de imposiciones respecto de quienes no cumplan con el pago de las cotizaciones previsionales y de salud, a premios que, expone, pueden sucederse ad eternum hasta obtenerse el pago de lo deudado en capital, reajustes e intereses penales. Por ello, no resultaría justificable, argumenta, el hecho de tipificarse el no pago de las imposiciones previsionales como una apropiación o distracción indebida de dinero, puesto que dicho juicio de reproche solo puede generarse en sede penal con una materia como la de estos autos que ya está prescrita, configurándose en este caso de esta forma un real abuso del derecho, ya que las deudas que se cobran desde 1996 a 2002 jamás prescribirán, pues bastaría dictar resoluciones nuevas por la entidad previsional y así éstas podrían cobrarse. De este modo y finalmente, si bien refiere ser cierto que las cotizaciones previsionales forman parte de las remuneraciones a que tiene derecho todo trabajador, ello implica en el enmarque de un contrato de trabajo un vínculo jurídico contractual en que el trabajador goza de un crédito como acreedor, y en la especie más bien, por esta misma situación, se estaría en presencia de una prisión por deudas que la norma reprochada permite. A foja 51, con fecha 2 de noviembre de 2016, la administradora de fondos de pensiones AFP Provida controvierte en derecho, trabando un conflicto en sede de admisibilidad respecto del requerimiento de estos autos. Refiere haber emitido resoluciones en contra de la requerente por deudas previsionales ocurridas entre 1996 y 2002, deduciendo precisamente demanda ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, liquidando dicho tribunal la deuda en aproximadamente 12 millones de pesos y despachando el apremio de arresto al representante legal de la empresa deudora si no pagare en el acto de intimación la deuda. Más, haciéndose cargo de los argumentos presentados en esta acción, viene a señalar que se configurarían las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 84 de la Ley Orgánica de nuestra Magistratura en sus numerales 2 y 6. En primer término, expone que se ha deducido un requerimiento por un precepto que ya ha sido declarado conforme con la Constitución Política, en que se invocará idéntico vicio al formulado por estos autos. Hace presente que en causa rol 576 y en causa rol 519, esta magistratura hizo ya un lato análisis de la naturaleza jurídica de las cotizaciones previsionales como normativa de orden público, discurriendo que la orden de arresto resulta legítima para la recaudación efectiva y oportuna. Junto con ello, se estimó en dicha oportunidad que el no pago de las cotizaciones no importa un mero incumplimiento de carácter patrimonial, sino que de un deber legal, involucrando bienes de terceros, en este caso los trabajadores. Así, en caso alguno, sería un caso de prisión por deudas, ya que el empleador se apropia y distrae recursos de terceros, declarándose en necesaria consecuencia la plena constitucionalidad de la norma que es alegada.
En segundo apartado, AFP Provida argumenta en torno al numeral sexto del artículo 84, señalando que el requerimiento adolece de falta de fundamento plausible. Citando jurisprudencia a tal respecto, reseña que el libelo debe señalar cómo los preceptos objetados tienen la aptitud necesaria para contrariar, en el caso concreto, la Carta Fundamental, señalando incluso una prevención que el hecho de no hacerse cargo de la jurisprudencia previa del tribunal a este respecto genera precisamente falta de fundamento plausible. En esta acción, el actor se ha limitado a reseñar normas constitucionales sin explicar razonablemente cómo el apremio que contempla la norma reprochada transgrediría los preceptos constitucionales y los tratados internacionales latamente enumerados. Por estas consideraciones, solicita se declare la inadmisibilidad del requerimiento de estos autos. Concluyo, señor presidente, señalando que se han anotado en forma para alegar en esta vista de admisibilidad por la parte requirente don Homero Caldera y por AFP Provida don Julio Pizarro. Muy bien. Alegatos de admisibilidad, por lo tanto, centrados en el artículo 84 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, no alegatos de fondo. Tiene la palabra, entonces, por la parte requirente, don Homero Caldera, hasta por 15 minutos. Gracias, su señoría excelentísima. Efectivamente, tal como lo expone el señor relator, esta parte se hace cargo específicamente respecto de las causales aducidas por la requerida en el sentido de que no se cumplen con los requisitos de admisibilidad. En primer lugar, su señoría, debo hacer presente que efectivamente existen esas sentencias mencionadas por la parte requerida del año 2007 y 2006 respectivamente, pero también debo hacer presente que existe un requerimiento exactamente en los mismos términos planteado por este, que con fecha 8 de junio del año 2016, rol de ingreso 3058-2016, que actualmente se encuentra en tercer lugar para ser conocido por el Tribunal Pleno, en virtud del cual se declaró, por los mismos fundamentos jurídicos, admisibilidad de dicho recurso. Además, su señoría, respecto a los presupuestos en virtud de los cuales se dictaron sentencia, particularmente en el rol 576 del año 2007, se fundamenta específicamente por el Tribunal Constitucional que el cobro obedece precisamente a la necesidad de recaudar las cotizaciones previsionales en forma efectiva y oportuna. Su señoría, estamos hablando de deudas de cotizaciones previsionales que se extienden desde marzo de 1996 hasta diciembre del año 2002. Ese es el motivo del requerimiento actualmente en tramitación. Su señoría, si incluso la AFP quisiera hacer uso del derecho que le compete precisamente en virtud del artículo 13 de la Ley 17.322, es decir, interponer alguna querella criminal por la apropiación indebida de cotizaciones previsionales, dicha acción se encuentra absolutamente prescrita por el tiempo transcurrido, ya que dicha disposición legal se remite al artículo 467, estamos en presencia de un simple delito que habría prescrito. En segundo lugar, su señoría, respecto de la racionalidad, nosotros hemos argumentado en este recurso, su señoría, la violación de los artículos primero, quinto, 19 número 3, 19 número 7 y 19 número 26. En relación al 19 número 3, su señoría, efectivamente nuestro ordenamiento jurídico, esta ley 17.322 de agosto del año 1970, recién incorporó el apremio de arresto en el año 1976 a través de un decreto ley. La Constitución que actualmente nos rige entró en vigencia con bastantes años posterioridad a esa dictación. Por lo tanto, su señoría, existe necesariamente un conflicto legal en relación con el contenido de nuestra Carta Magna. Esto, su señoría, es más contradictorio todavía si con la modificación que se introduce a la Constitución Política de la República se hacen como incorporación del catálogo de garantías y derechos del artículo 19 todos aquellos que se encuentran contenidos en los pactos internacionales de derechos humanos y particularmente el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que este país lo hizo suyo en el mes de abril del año 1989 y la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, Costa Rica, que lo hizo suyo también en enero de 1991. Es por ello, su señoría, que el catálogo, en virtud de la cual el derecho internacional de los derechos humanos ha ampliado la posibilidad para que los administrados puedan efectivamente hacer valer sus garantías constitucionales y sus derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, que la Constitución Política, por expreso mandato del constituyente, hace suyo este catálogo en el inciso segundo del artículo de la Constitución Política, extendiéndose a todos los órganos del Estado dicho deber, su señoría excelentísima. Además, debo hacer presente que efectivamente, en virtud de la dictación de dos leyes que modificaron esta ley 17.322, la ley 20.023 y la ley 20.255, la circular
número 1504 de la Superintendencia de Administradora de Fondos de Pensiones estableció reglas clarísimas. Y dentro del apartado tercero, en cuanto al plazo que tiene la entidad previsional para emitir la resolución, señaló expresamente que existe un plazo de 180 días contados desde el cierre del periodo de declaración. Es decir, su señoría, si consideramos que el último cierre del periodo de la declaración es diciembre del año 2002, se encuentra extremadamente y latamente vencido dicho plazo. En segundo lugar, su señoría, la modificación de esta ley a esa ley 17.322, introducida por el legislador, también establece sanciones a la administradora de fondos de pensiones. Y es así que el artículo cuarto bis de esta misma ley 17.322 establece como sanción, cuando es declarada negligente la cobranza de las cotizaciones previsionales, a la AFP se hace obligada al pago de dichas cotizaciones respecto del trabajador que no cumplió con el entero de las cotizaciones del empleador. En este caso, su señoría, con el pago de las cotizaciones de los años 1996 al año 2002. Además, hago presente a su señoría que mi representado, don Pedro Vera Valtierra, en el mes de septiembre, el 6 de septiembre del año 2002, asume como representante legal de esta sociedad distribuidora y panificadora y distribuidora Veramar Limitada. Sociedad, su señoría, que reviste una particularidad muy especial. Estamos hablando de una empresa 100% familiar, a tal punto que la dueña de la empresa es la cónyuge del señor Vera Valtierra, la señora Marta Maripangui González, y el otro dueño de la empresa, el otro socio, es el hijo, don Marcelo Vera Maripangui. Y las cotizaciones previsionales que aparecen como adeudadas dentro del listado de trabajadores a quienes la sociedad le adeudaría las cotizaciones previsionales, declaradas y no pagadas, se encuentra don Marcelo Vera Maripangui, la señora Marta Maripangui González y una hija de ambos, doña Elizabeth Vera Maripangui. Por lo tanto, su señoría, no cabe la menor duda de que todo esto obedece a una situación de una empresa familiar. Ahora, su señoría, excelentísima, a juicio de esta defensa, considera que se cumplen con todos los presupuestos y es grato también para ver que estos nuevos aires impartidos por este excelso tribunal en cuanto a lo que significa la renovación permanente del derecho y particularmente la renovación del derecho internacional de los derechos humanos, ha considerado que ciertas presentaciones reuniendo las mismas características de este requerimiento cuentan con lo suficiente, su señoría excelentísima, para ser declarados admisibles y pasar a conocimiento del Tribunal Pleno, como sucede con la causa ya mencionada, 3058-2016. Su señoría, respecto a la falta de fundamento, que no se señaló los fundamentos necesarios para el conocimiento de este requerimiento. Su señoría, se hace un análisis extensivo, particularmente del artículo 11 del Derecho Internacional de los Derechos Políticos y Civiles, en virtud de la cual señala expresamente que nadie será encarcelado por un hecho por no poder cumplir con una obligación contractual. Su señoría, las consecuencias de una relación contractual en materia laboral son el pago de las cotizaciones previsionales. Pero el origen de esa obligación es precisamente un contrato de trabajo cuando cumple con los requisitos de subordinación o dependencia. Aquí la relación laboral existente entre los empleados o trabajadores acreedores, dueños de la sociedad, la señora Marta Maripangui González y don Marcelo Vera Maripangui, no cumple con este requisito, su señoría, porque es verdad, nosotros hemos señalado que ellos son los acreedores, pero son a la vez acreedores de las cotizaciones previsionales de la deudora, que es la sociedad respecto de la cual ellos son propietarios, una sociedad de personas, por cotizaciones que no se efectuaron desde el año 1996 al año 2002. Obviamente, su señoría, que además está establecido este procedimiento civil y penal para los efectos de no dar cumplimiento con dicha normativa. Pero dentro del procedimiento civil ejecutivo de índole laboral se establecen estos presupuestos y es por eso que precisamente la superintendencia da estas instrucciones perentorias a las administradoras de fondos de pensiones para que en el término de 280 días dicten la resolución correspondiente. Nunca, su señoría, ha dado la facultad para que una administradora de pensiones se dé el lujo de dictar resoluciones con 20 años de posterioridad, las dos primeras, 19 años con posterioridad de la 3 a la 7, 16 años con posterioridad en la número 8, 15 años en la 9 y la 10
y 12 años de la 11 a la 18, su señoría. Consideramos que así como se señala que mi representado ha incumplido con la legislación vigente, particularmente es la administradora de fondos de pensiones Provida, ¿cierto?, la que también ha cumplido con un mandato de carácter legal al no dictar la resolución en tiempo y forma, porque efectivamente esas resoluciones se dictan recién el año 2015. Y como en el año 2015 no habían transcurrido los términos de prescripción, no se podían alegar las prescripciones, su señoría, porque esos trabajadores, dueños de la empresa, siguen figurando como trabajadores de la sociedad, o sea, los dueños siguen figurando como trabajadores de la misma sociedad a la cual ellos son propietarios. Es por eso, su señoría, excelentísima, que esta defensa considera que se cumple a cabalidad con el requisito establecido y que se menciona específicamente en el requerimiento, es decir, que aquí el origen, a lo menos la causa mediata de esta obligación de pago de cotizaciones previsionales es un contrato de trabajo y por lo tanto es absolutamente aplicable el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y a su vez, su señoría excelentísima también considera esta defensa que es aplicable al artículo 7, número 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe la prisión por deuda. Su señoría, si efectivamente se le diera el carácter de alimentario al pago de cotizaciones previsionales, ¿qué acreedora o entidad en representación de un acreedor va a ejercer las acciones después de haber transcurrido a lo menos 12 años desde que se hicieron exigibles dichas obligaciones previsionales? Su señoría, la respuesta es absolutamente contraria a lo que se ha manifestado por la entidad requerida, por cuanto se considera, su señoría, por mi representado, que es manifiestamente extemporáneo el uso de este derecho. Y es por eso, su señoría, y apelando específicamente a las resoluciones dictadas por este excelso tribunal, particularmente lo que ha significado convertirse en un verdadero salvaguarda de los derechos fundamentales de todos nosotros, los administrados, es que solicito formalmente a este excelentísimo tribunal que se declare admisible el recurso y en los mismos términos del recurso 3058 del 2016 se ordene pasar a conocimiento del Tribunal Pleno, su señoría excelentísima. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por AFP Provida, alega hasta por 15 minutos el abogado Julio Pizarro Madureira. Tiene la palabra. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Buenas tardes, su señoría. Vengo a alegar en representación de la AFP Provida, ¿cierto?, el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la admisibilidad de este requerimiento, solicitando a su señoría excelentísima que finalmente sea declarado inadmisible, su señoría, y se deje sin efecto este requerimiento. Su señoría, hemos escuchado, ¿cierto?, mi contraparte, un alegato más que nada referido al fondo del requerimiento, más que, ¿cierto?, respecto a las causales de inadmisibilidad que esta parte alegó. Efectivamente, su señoría excelentísima, para esta parte, ¿cierto?, el requerimiento que se ha interpuesto, ¿cierto?, se encuentra, ¿cierto?, dentro de las causales que establece el artículo 84 de la Ley 7.997, que es la orgánica constitucional del Tribunal Constitucional, específicamente la número 2. Esto es cuando, ¿cierto?, el requerimiento, ¿cierto?, o la cuestión que se debate, ¿cierto?, haya sido respecto del artículo que se entiende, ¿cierto?, inconstitucional, haya sido declarado conforme a la Constitución, ya sea, ¿cierto?, a través de un control preventivo o bien a través del conocimiento de un requerimiento, y que la sentencia, ¿cierto?, haya sido y se pronuncie respecto de los mismos vicios, su señoría, que se alegan en este requerimiento. Efectivamente, su señoría, en los autos que se han señalado en el requerimiento, ¿cierto?, en los autos números 576 del año 2009, ¿cierto?, se conoció el requerimiento respecto de la inaplicabilidad del artículo 12 de la Ley 7.322. Este artículo 12, si su señoría excelentísima, establece la orden de arresto para los empleadores que no pagan, ¿cierto?, dentro de los 15 días de notificado el requerimiento o de los 15 días de la notificación de la sentencia que declaró inadmisible, ¿cierto?, las excepciones, y no hacen consignación del capital, intereses, reajustes y costas, su señoría, respecto de la suma que se encuentra demandada. Ese es el artículo 12 que en definitiva aquí se está alegando y que es inconstitucional. Los autos que ya mencionamos, su señoría, en ese mismo requerimiento se estableció y se señaló como materia y como vicio, ¿cierto?, que esta norma del artículo 12, ¿cierto?, infringe
el artículo 19, número 3, el artículo 19, número 7, asimismo el artículo 5 de la Constitución, y en relación con el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7 del Pacto de San José de Costa Rica. Esa sentencia, su señoría, establece categóricamente que no es inconstitucional, ¿cierto?, la aplicación del artículo 12. Primero, en atención a que los pactos internacionales que están suscritos por Chile, ratificados por Chile, que se encuentran vigentes, como así el Pacto de San José de Costa Rica, ¿cierto?, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece la prohibición de una prisión por deuda. Y esto ya está zanjado, su señoría, en esa sentencia y en otra más que se encuentra también dictada por este excelentísimo tribunal, como asimismo de la Corte Suprema. La Corte Suprema y este excelentísimo tribunal han señalado en fallos reiterados, una jurisprudencia reiterada, que los pactos internacionales que ya hemos mencionado establecen la prisión por deuda, pero por deudas contractuales, no por deudas que derivan de una obligación legal, como es esta deuda que deriva de un incumplimiento, ¿cierto?, en el pago de las cotizaciones previsionales. ¿Por qué no es deuda, su señoría excelentísima? Según lo ha señalado este mismo tribunal, su señoría excelentísima, y también lo ha señalado la Corte Suprema. Primero que nada, porque el empleador maneja dineros de terceros, que son los dineros de los trabajadores. Por lo tanto, el deudor respecto de esos montos, de esos aportes, ¿cierto?, previsionales, el afectado es directamente el trabajador, en circunstancias que el que administra esos dineros es el empleador. A mayor abundamiento, su señoría, en el mismo artículo 13 de la Ley 7.322 establece la figura penal de la apropiación indebida. Al respecto de ese punto, su señoría, y me quiero detener 20 segundos en eso, se estableció y se señaló acá por mi legítimo contendor, ¿cierto?, que habría una especie de conflicto en la prescripción del delito, ¿cierto?, de apropiación indebida con la prescripción de la acción ejecutiva, que son dos cosas absolutamente distintas. La prescripción, su señoría, que se encuentra regulada en la Ley 17.322, tanto así que aquí se ha alegado que las resoluciones judiciales las resoluciones administrativas de la AFP son extremadamente antiguas. La prescripción se encuentra regulada en el artículo 31 bis de la Ley 7.322 y en el Decreto Ley 3.500, en su artículo 19, y establece un plazo de prescripción de 5 años desde el término de los servicios. Es decir, un trabajador pudo haber entrado, ¿cierto?, a trabajar a esa empresa hace 10, 15 años, pero puede seguir manteniendo su vínculo laboral. Por eso, su señoría, que el artículo 31 bis y el artículo 19 del Decreto Ley 3.500 establecen un plazo perentorio, que es 5 años contados del término de los servicios. Y esta es una alegación que debe hacer el empleador cuando esté demandado y lo debe probar en el juicio. Aquí se ha intentado, su señoría excelentísima, a través de este requerimiento, ¿cierto?, discutir y, en definitiva, oponer excepciones a la ejecución. Se habló de la prescripción, se habló de los 5 años, en circunstancias que esas alegaciones corresponden a alegaciones que se hacen en el juicio ejecutivo de cobranza previsional y que en este caso particular, su señoría, ya se pasó el plazo, transcurrió y se encuentra certificado, su señoría, que transcurrió el plazo para hacer esas alegaciones, sin que el demandado haya opuesto ninguna excepción al juicio. La deuda, su señoría, va en más de 12 millones de pesos. Y volvemos a los fallos, su señoría, de los requerimientos anteriores. Los fallos establecen, su señoría, que es deber del Estado, ¿cierto?, garantizar que la persona que haya cotizado, ¿cierto?, se vea beneficiada con el pago de sus pensiones al momento de jubilar. Es por eso que la excelentísima Corte Suprema de Justicia y también este mismo excelentísimo tribunal ha señalado que esta es una obligación de carácter alimenticio. Y básicamente, su señoría, porque son dineros que sirven para que el trabajador viva después de su vida laboral, y no solamente él, sino que su familia. Por lo tanto, por eso se le da el carácter alimenticio a estos fondos previsionales, su señoría, y por lo tanto, en ese contexto, le es inaplicable absolutamente los pactos internacionales que prohíben la prisión por deuda. Y eso ha sido recogido en estos fallos, su señoría excelentísima, que esta parte ha señalado, ¿cierto?, en nuestra contestación, ¿cierto?, solicitando la inadmisibilidad del requerimiento. Respecto, su señoría,
la segunda causal de inadmisibilidad, que es la falta de fundamento plausible, que está contemplada en el número 6 del artículo 84, también este requerimiento incurre en eso, por dos causales fundamentales. Primero que nada, porque en el fallo, hay un fallo, su señoría, ROL 2093 del año 2011, por un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por don Julio Palestro Velázquez, que a la sazón era el alcalde de la Municipalidad de San Miguel. Y fue rechazado, fue declarado inadmisible, su señoría excelentísima, ese requerimiento por dos causales fundamentales. Primero, porque no se explicaba en el requerimiento cómo cada una de las normas constitucionales que se dicen haber transgredido por este artículo 12 no se señala ni se fundamenta de manera razonable, dice, un requerimiento de inaplicabilidad para declarar su inadmisibilidad. No se explica de manera razonable cómo este artículo 12, ¿cierto?, transgrede cada una de las normas constitucionales que son objeto del requerimiento de inconstitucionalidad. Y el segundo fundamento, su señoría, proviene de una prevención, que es muy importante, de los ministros señores Beltensen y Carmona, que establecen que el hecho de no hacerse cargo de la jurisprudencia de este selectísimo tribunal respecto a la manera que se debate, ¿cierto?, hace incurrir al requerimiento en la causal de falta de fundamento plausible. Omisión, su señoría, que este requerimiento también incurre, porque no se hace cargo de la jurisprudencia uniforme. En nuestra contestación, su señoría, se establecen 2 fallos, pero hay por lo menos 4 o 5 fallos, su señoría excelentísima, que declaran la inadmisibilidad de este recurso de inaplicabilidad cuando existe jurisprudencia que declaró constitucional el precepto que se reclama. Y así lo ha hecho valer esta parte. Su señoría excelentísima, por estos motivos, por estas razones, ¿cierto?, que se han esgrimido aquí ante vuestra su señoría excelentísima, es que solicito en definitiva que se declare inadmisible el requerimiento por inconstitucionalidad, su señoría, en todas sus partes. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ministro García. Una pregunta solo de hechos. ¿Todas las cotizaciones adeudadas son para el núcleo de la empresa familiar? O sea, ¿no hay otras personas que estén fuera de esa...? Su señoría excelentísima, según el conocimiento que tengo y las resoluciones que se dictaron, son 4 personas que figuran como trabajadores. De esas 4 personas, 3 pertenecen al núcleo familiar: la cónyuge, un hijo o una hija y una persona que trabaja adicionalmente también en la empresa.